El libro de Habacuc. Este es el libro que ha correspondido el día de hoy para ser leído según el plan de la Biblia en un año. Y bien, ya se leyó, son 3 capítulos. Y bueno, este libro en lo particular me gusta mucho porque fue uno de los primeros libros que yo leí. Sí, usualmente tú puedes decir, yo cuando llegué a la iglesia probablemente me interesé por el libro de Juan, el Evangelio de Juan, o por el Evangelio de Mateo, o por los Salmos, ¿no? O cualquier otro libro que aparentemente es más conocido, ¿no? Pero quizá alguno de ustedes es parte del team de los raros que empieza a ser llamada la atención por libros escondidos de la Biblia, tal como es Habacuc. ¿Y por qué me gusta? ¿Por qué me aprendí eh, versículos de este libro? Porque creo que como ustedes lo han pasado quizá, o algunos de ustedes lo están pasando, o lo pasarán, Dios no quiera, pero yo sí pasé momentos difíciles, sobre todo en familia, porque por errores que se cometieron como familia, eh, tuvimos que pagar las consecuencias de... Y esas consecuencias incluyen injusticias, incluyen eh, vergüenzas e incluyen también distintos padecimientos. El punto es de que en medio de todo ese tiempo tan complicado, difícil, en el que de verdad no tenías esperanza para nada, te topas con versículos como este. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegré en el Señor, el Dios de mi salvación. Es un versículo muy hermoso, y si entiendes el trasfondo de ese versículo vas a poder observar la riqueza que hay en este. Porque bien, tú dirás, bueno, Habacuc la debió haber estado pasando muy bien para que termine este libro dando gracias al Señor o alegrándose en el Señor. Quizá le estaba yendo muy bien, el Señor lo bendijo y tuvo mucha riqueza, o pasó por esto y el lugar donde estaba era un jardín de rosas. Pero cuando lees este libro y ves el trasfondo de todas estas palabras, vas a decir, wow, ¿quién en su sano juicio se alegra en medio de la injusticia, en medio de la violencia, en medio del anarquismo, en medio de tanta maldad? Habacuc lo hace. Habacuc lo hace. ¿Qué pasaba en el contexto de Habacuc? Habacuc estaba orando y pidiendo al Señor por una respuesta. Habacuc estaba viendo la injusticia de Judá y, 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 y bueno, había mucha desesperanza. Y en medio de esta desesperanza y tinieblas es cuando clama al Señor y le pide respuesta. Porque en el versículo 4 dice, por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. En medio de tanta injusticia, ¿qué pide Habacuc al Señor? Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Un tiempo en el que el Señor guardó silencio. Un tiempo en el que el Señor guardó sus palabras para que Habacuc pueda esperar en Él. Y luego de Habacuc calmarse y esperar y calmar su corazón, el Señor responde en los versículos del 6 en adelante, hasta el capítulo 2, diciéndole que Él enviará a los caldeos, y a los caldeos era un imperio como se describe en el versículo 6, feroz e impetuoso.
y a partir del versículo 6 en adelante se caracteriza de alguna forma eh, al pueblo de los caldeos, ¿no? Un pueblo temible, un pueblo muy violento, un pueblo que venía e iba a destruir completamente Judá. Entonces la respuesta de Dios para la petición de Habacuc después de ese tiempo de silencio fue una profecía en contra de Judá, lo que Dios haría en contra de Judá por medio de los caldeos, la destrucción de Judá, la destrucción de Judá. Y es aquí en el capítulo 2 cuando, eh, cuando Dios le dice o le da un consuelo a Habacuc y le dice, porque esta visión aún es para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Bien, Habacuc, todo esto va a llegar en su tiempo, no va a tardar mucho. Pronto el pueblo de Judá va a ser destruido y el orgulloso va a ser destruido. Pero termina diciéndole a Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y qué significa vivirá? Vivirá significa existir, respirar, reverdecer, florecer, preservar, disfrutar de la vida. Eso significa vivirá. Y aquel que por su fe, por su fidelidad, por su firmeza, por su solidez en Dios, por su confianza en Dios, por su creencia en Dios y a Dios, obtendrá todas estas cosas. Existirá, se preservará, florecerá, dará fruto, se reverdecerá, prevalecerá, respirará. Entonces es allí cuando Habacuc recibe el consuelo, es allí cuando Habacuc responde una vez más a las palabras del Señor y responde de esta manera: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos, en medio de los años. Esa es la respuesta de Habacuc. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia o acuérdate de tu compasión. Es la oración de Habacuc, es la oración de: Señor, esta fe que tú dices que hará vivir al justo, por favor, extiéndela y avívala, Señor, y haz que muchos vivan por esta fe, Señor, por esta fe. Y es aquí donde termina Habacuc con el versículo que les mencioné al principio. Y aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque haya escasez, aunque haya necesidad y aunque haya tanta injusticia, yo sé, Señor, que estaré alegre en ti. Yo me alegraré en ti y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Esa es la respuesta de un corazón que es respondido por Dios, un corazón que ha sido contestado por el mismo Señor. Y para meditar, te entristece al igual que a Habacuc ver la injusticia a causa del pecado, porque Habacuc veía que tanto el justo como el injusto sufría, ¿no? Pero el justo sufría más que el injusto. El injusto se deleitaba en sus placeres y tenía muchas cosas para sí, pero el justo era maltratado, el justo era oprimido, asediado, asesinado, amenazado. ¿Por qué sucedía esto? El origen está en Génesis capítulo 3, que nos dice que por el pecado que entró en el hombre, eh, contaminó y llenó de injusticia este mundo, esta tierra, toda la creación. Entonces, yo te pregunto, al igual que Habacuc,
sufres o te entristeces también al ver la injusticia en este mundo, llevas tus quejas al Señor y esperas en que y esperas que Él conteste que Él conteste tus oraciones, que Él te dé respuesta a tus quejas y peticiones. En tercer lugar, ¿de qué manera vives cada día por fe? De qué forma vives cada día por fe? Y en último lugar, puedes tener gozo aun cuando las cosas son difíciles,